tenían un caso también contra 1.300 imputados y, por ejemplo, una de las personas que lideraba esa organización criminal es un señor que hasta ahora sigue vivo, que es dueño de todos los medios de comunicación social, ahí es un hombre poderoso, siempre aprovechándose del tema de la inmunidad, porque tiene bastantes representantes que hay en el Congreso, el Parlamento italiano, y por lo tanto eso hace que no se pueda investigar y juzgar a este señor. Es muy conocido por el caso de una chica Ruby. Se supone que es amigo de los futbolistas y por lo tanto siempre se vio la posibilidad de poderlo condenar a él por algún delito que tenga que ver con crimen organizado, pero terminó siendo condenado por proxeneta porque se supone que le puso a una prostituta a un jugador de fútbol muy famoso en el mundo y le tocó un juzgado colegiado de 3 mujeres que se encargaron de hacer el juicio oral, lo condenaron en primera instancia, pero cuando apelaron, ahí vino un problema porque desgraciadamente también hay una afectación a la independencia judicial en Italia y bueno, también es posible que haya corrupción. Conclusión, vino Gerard Colombo el año 2001 a enseñarnos a nosotros cómo hicieron ellos para investigar y juzgar 1.300 casos, me acuerdo que nos juntaron más o menos a 10, porque estábamos en la Comisión de Reforma del Proceso Penal en esa época y nos dijo que de 1.300 personas que se le atribuían delitos, solamente escogía 12. Sí, solamente escogía 12 y llevé a juicio a 12 personas y lo que nos sorprendíamos y le preguntábamos es, pero si tenía 1.300 personas que tenía que investigar y tratar de acusar para llevarlo a juicio, ¿cómo escogía 12? Lo que pasa, doctor Neira, es que solamente teníamos 12 sillas en la sala de audiencia para que se sienten y por lo tanto escogía 12 nada más. Y la verdad nos sorprendimos y después ya nos explicó más y nos dijo, en Italia no hay recursos para poder investigar y juzgar los casos contra la corrupción y escogimos solamente a los líderes. Hay que darle con toda la fuerza posible, de tal manera que así no hay impunidad. Nos recomendó a nosotros que escogiéramos casos, que no tratásemos de investigar y juzgar todo, como lo habían hecho en Chile, con el caso de Pinochet, como lo habían hecho en Argentina, con el caso de Videla. No le hicimos caso, intentamos investigar y juzgar todo, y bueno, algún día se publicarán las estadísticas de todos los casos de prescripción que han habido, de absolución por falta de pruebas, y entonces por eso hay que tener una estrategia. Vamos a aprender hoy día mucho con Severiano Calderón Serna, tenemos la oportunidad de contar 2 sesiones con él. La próxima sesión, el doctor Iván Guerrero López, ya está en la publicidad también, lo tienen ustedes en sus redes sociales. Conmigo vamos a ser penalistas para disfrutar de esta presencia gratuita de Severiano Calderón Serna, aprovechando que él viene por su cuenta a Perú, nos ofreció dar esta capacitación y seguramente le vamos a sacar el máximo provecho. También César Tazaico le vamos a pedir que nos apoye, si algún amigo de las redes sociales que nos ve quiere hacer alguna pregunta, le vamos a rogar que le escriba para que César Tazaico la traslade al doctor Severiano. En todo caso acá están los doctores Guerrero y el doctor Barreto para que puedan moderar esta reunión. Al final, ¿cuánto va a durar su exposición, doctor Severiano? 40 minutos, 20 minutos o 30 minutos para hacer preguntas, que eso es lo más rico, y ahí se puede explotar al profesor que, como le digo, vive hace muchos años en Italia. Hay que averiguar también cómo es el proceso italiano, en qué nos puede servir por cultura general y qué obras también podríamos seguramente poder utilizar, si hay algunas en español, para que podamos adquirirlas, porque acá solo se conoce la de Luigi Ferraioli, Derecho y Razón, que es del año 1989, porque está en español, la tradujo perfecto Andrés Ibáñez, ojalá que podamos contar con más horas. Entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Severiano Calderón Serna, que está en el uso de la palabra. Muchas gracias al distinguido profesor. No, jurisdiccionales y administrativos. AFAJA, ¿no? AFAJA, efectivamente. Me hubiese querido que también participen otros magistrados, en el caso del Ministerio Público o jueces que de una u otra manera están vinculados. Bueno, como yo les agradezco. Pero el asunto es que está la gente que quiere estar y es el futuro de la reforma procesal penal y es probable que lo vean a usted más bien por las redes sociales y más bien demuestren a toda la gente que no ha venido que debió venir. La presunción de inocencia siempre con cada uno de nosotros que estamos como expositores, ¿ya? Por favor. Dejamos en el uso de la palabra, entonces un fuerte aplauso para motivarlo, por favor. Muchas gracias. Entrando ya en materia, pues en esta ocasión, el tema, como ustedes podrán ver en la diapositiva, la fuerza de la mafia, la corrupción, el método criminal. En realidad se habla mucho de criminalidad organizada, se habla mucho de mafia,
se pregunta a la sociedad qué cosa es la mafia, de dónde viene, cuál es el sistema, cuál es el método que usa, y si es posible conocerlo, si es posible contrastarlo, y si es posible eliminarlo del sistema social, porque hace mucho daño. En realidad fuera del territorio italiano, no existe la tipicidad del delito de mafia. En Italia el delito es sui generis, es decir, único al mundo. Y como modelo, también muchos países tratan de una manera, pues, copiarlo, pero no logran canalizar debidamente para que este delito sea, pues, eficiente, pero en contraste a la criminalidad sobre todo organizada de tipo mafioso, ¿no? Porque nosotros conocemos por el lenguaje popular, todo el mundo habla de mafia, sobre todo en nuestro país, ¿no? La prensa habla, opinan, ¿no? Se dice que han combatido mafias, ¿no? Se escucha en otros momentos que hay que controlar el Poder Judicial, hay que controlar el Ministerio Público, ¿no? Hay que controlar el Legislativo, de tal manera que al final no sabemos dónde nos encontramos porque no conocemos la realidad que está al más allá de la formalidad. Entonces, pues, en esta ocasión vamos a iniciar a tratar este tema, bien, no sé si es la primera vez que se trata acá en nuestro país, pero trataré de ser lo más ilustrativo posible a fin de que ustedes puedan entender la magnitud de este fenómeno, ¿no? Y si algunos, al final, algunas preguntas, podemos hacer un pequeño debate a fin de aclarar algunos puntos, ¿no? Ahora, en realidad, el problema del sistema mafioso siempre ha existido, ¿no? O sea, se habla, por ejemplo, en Italia, que de los primeros años del 900 ya existía el delito de mafia, ya existía métodos mafiosos que la sociedad civil no lo conocía, mucho menos la sociedad formal. O sea, para la legislación no existía. Se conocía así, que existían, así como existe ahora, grupos que se peleaban entre ellos, había muertes, había matanzas entre ellos, ¿no? Hasta que en el año 1986, pues, en Italia, se trata de investigar seriamente y se realiza el maxi proceso. El maxi proceso es un juicio que se realizó en Palermo, que ha sido involucrado, pues, muchos mafiosos, y ya lo vamos a ver enseguida, las implicancias que tuvo. Y después de esa fecha hasta la actualidad, pues, certificó el tipo penal de mafia en Italia y se ha venido, pues, reprimiendo con la legalidad a este tipo de organización criminal. Lógicamente, este tipo de organización criminal que de por sí es ilegal, tiene su fuente de alimentación, y la fuente de alimentación, pues, es la corrupción. En otras palabras, si nosotros vemos en nuestro país, o bueno, en otros lugares, en este caso en Italia o en otros, la corrupción, ese es un efecto. Es un efecto que produce justamente una criminalidad escondida, un sistema mafioso al detrás de esta situación de la corrupción. Porque la corrupción ha involucrado en los últimos años a toda Latinoamérica, pero eso, como repito, es el efecto, pero no la causa. Entonces, si no conocemos la causa, es difícil contrastarlo, ¿no? Y algunos, bueno, dicen, vamos a luchar contra la mafia, pero en realidad no tienen instrumentos, no existen instrumentos, ni siquiera tienen el tipo penal acá, al menos copiado de países de referencia, para luchar contra la mafia, luchar contra la corrupción, ¿no? Ahora, no se usará el método clásico de exégesis normativa, es decir, de análisis del tipo penal. ¿Por qué? Porque se usará en esta oportunidad el método epistemológico, crítico y teórico, para entender el tema. Este hecho como acto propedéutico al siguiente tema que será el día viernes, que hablaremos sobre el concurso externo en el sistema mafioso. Es decir, un sujeto que está al más allá, ¿no?, de la legalidad y la formalidad y también de la ilegalidad, cómo concurre a fin que la criminalidad organizada logre su objetivo. Entonces, si nosotros no ponemos un poquito de atención en esta explicación, va a ser un poco dificultoso entenderlo, el concurso externo. ¿Okay? Ahora, como repito, no se usará el análisis de los elementos del tipo, es decir, la tipicidad objetiva, subjetiva y digamos,
la siguiente fase de la tentativa, la consumación, pero sí se tomará el punto objetivo del tipo penal 416 bis del Código Penal italiano. ¿Ok? Entonces, pues, viendo las implicancias que tiene este fenómeno criminal, les invito a escuchar el siguiente video. Firmada de la Corte de Casación el 30 de enero de 1992. ¿No? Pero, ojo, ¿qué cosa significa esta condena que por primera vez se dio en Italia? Significó efectivamente que el asesinato de Giovanni Falcone fue el 23 de mayo de 1992 y sucesivamente el Paolo Borsellino el 19 de julio. O sea, prácticamente, ¿no?, una especie de vendetta, una especie de venganza de la criminalidad organizada de tipo mafioso, en particular de la mafia. De ahí en adelante empezó otro problema. ¿Por qué? Porque a raíz de esto, mafia y la sociedad, digamos, formal, entraron, digamos, una especie de acuerdo, en una especie de negociación, para no continuar con la masacre. ¿Por qué? Porque la mafia no es una criminalidad organizada cualquiera, ¿no? En este caso, la sociedad civil es una realidad social. Se diferencia por operar normas sociales o éticas y normas jurídicas, que son garantías. En ocasiones, grandes hechos criminales que a veces involucran a la política, al Estado y a los particulares, es en grado de deslegitimar a sus representantes y surge al interno de ella criterios que reclaman intervención de la autoridad. Frente a tal contexto, ¿no?, la autoridad legitimada tiene el dilema de afrontar la situación como problema o como fenómeno. En el primer nivel lo hace con la represión policial, militar, entre otros. En el segundo interviene políticamente, es decir, en el sector económico, político, social y cultural, que puede configurar en sectores específicos una especie de política criminal como parte del sistema penal. La criminalidad organizada de naturaleza mafiosa y corruptiva no es posible afrontarlo considerando los problemas, porque el problema, ¿no?, se soluciona con la coerción, o sea, con la represión. Y no es así, sino que deben ser entendidos como fenómenos. Por tanto, no solo debe intervenir, debe ser la dirección legislativa, sino que atender a los sectores sociales. En esta sede, efectivamente, se trata de afrontar las cuestiones invocando una política criminal que en el Perú, lamentablemente, no existe, o siempre existe solo parcial. Para nuestro propósito se usará el método epistemológico. ¿En qué consiste este método? Como premisa, se parte de que toda realidad es conocida a través del criterio de certeza, de verdad y de verdad certeza. Es la cita textual del autor Severino Emanuele, Filosofía de Igreja en nuestro tiempo, de la filosofía moderna, en Milano 2006. ¿Qué cosa es la certeza? Para Hegel es el yo, ¿no? Para Aristóteles, doxa, opinión, subjetivo, un criterio, el criterio interno. Y la verdad, en vez, para Hegel es el no yo, el objetivo, la res, el objetivo, el objeto externo. La verdad convencional, ¿no?, es la correspondencia entre el concepto interno y el objeto externo. Por lo tanto, la aplicación concreta en la crítica pertenece a la certeza, en la doctrina dogmática, todo es certeza, todo es crítica, mientras que la teoría, la verdad, es sistema jurídico, es norma. No necesariamente se acoge la posición de Kelsen, un positivista, ¿no? Por tanto, la mafia puede ser estudiada por la crítica y la teoría. En la primera se encuentra la doctrina, la dogmática, la exégesis, ¿no?, la investigación periodística, las otras crónicas escritas, orales. En la segunda, en la teoría, que es el sistema jurídico, en nuestra materia el sistema penal, que su aplicación formal son los decretos, ordenanzas o sentencias, o símiles. En cada estructura jurídica de un país tiene su poder judicial, tiene su forma de tipificación de las resoluciones judiciales. En este caso se refiere a decretos, ordenanzas, sentencias, el sistema italiano, o símiles. Puede ser otros acá en el Perú. Sobre esto, sobre la metodología epistemológica de la realidad, consúltese un contributo que tal vez ya está en circulación, mi contributo que he realizado, que se llama Base epistemológica y filosófica para el estudio del sistema jurídico y penal, hacia una perspectiva postmoderna. ¿Okay? Ahora, del punto de vista crítico, ¿qué cosa es la mafia? La mafia es una organización de la naturaleza mafiosa, es una forma de ejercicio del poder. Si la persona entiende que la mafia es una organización criminal, ya es un problema entenderlo. No, es una forma de ejercicio de poder, no es una forma de desvianza. Cierto que se contrapone al poder del Estado como poder,
porque ambos poderes tratan de imponerse unos a otros, o sea, ganar espacio en la realidad social. Y a veces cuando no hay acuerdo surgen los problemas, a veces surgen, ¿no?, guerras de mafias. Entonces, no necesariamente digamos, el sistema mafioso es una forma de vianza, sino es una forma de poder que se contrapone al poder del Estado. Algunos autores señalan que en este caso la cultura mafiosa declara su propia inexistencia, a diferencia de otros grupos criminales que reivindican los actos de mafia. Por ejemplo, ¿no?, Al-Qaeda o otro tipo reivindica sus actos criminales. Hacen un atentado, ellos lo reivindican. Sendero Luminoso, cuando reivindicaba acá sus actos criminales, era igual. La mafia, no. A veces se verifica en Italia, dice, la mafia no existe, firman la mafia, ¿no? Cuando preguntan acá, a veces uno conoce la realidad, ¿no?, del Perú en el extranjero, se habla de criminalidad organizada, se habla de mafias. Si alguien pregunta, ¿no?, la mafia no existe, jamás existe. Está negando su propia existencia. Entonces una característica de la mafia, es la negación, que lo veremos más adelante. Ahora, ¿pero qué cosa es en concreto? No podemos definir a la mafia. Es un sistema criminal organizado, ilegal y clandestino, que lucha por imponer su poder, ejercita el control de determinadas actividades económicas y en base al tráfico ilícito del sistema político y social, condiciona la libertad de los ciudadanos y el regular desempeño de las funciones públicas. Esta es la concepción de mafia. Se caracteriza por actuar como método de la fuerza y la intimidación, ¿no? No colaborativo en las investigaciones y el silencio, denominada omertá, que es el tipo penal que tipifica esta clase de características, ¿no? Y se sirve de la sumisión a la organización, y a veces con represión violenta, ¿no?, muertes violentas u otros actos. Claro que eso no se conoce en la realidad, es clandestino. Tú cumples esto, si no, no cumple, o tienes tu familia, tienes tus hijos. Entonces el sujeto pues se siente pues ¿no?, coaccionado a cumplir un acto que no quiere. Esa es una característica mafiosa. Clases de mafia, ¿no? La más principal es Cosa Nostra, la Andrangheta y la Camorra. Cada uno tiene sus propias características. Ahora, son entes criminales que se han expandido a los países del mundo, al menos en su método criminal. Cada organización mafiosa tiene sus propias características y formas de actuar. Sin embargo, todas se mueven como sistema criminal ilegal y clandestino. Existen otros tipos de mafia, la mafia chinesa, la mafia algerina, ¿no? No sabemos si existe la mafia peruana, pero la Cosa Nostra es una expresión utilizada para indicar una organización mafiosa como método terrorista, vigente en Sicilia, ¿no?, ¿no?, expandido en el mundo. Su actividad principal es el ámbito empresarial. El núcleo organizativo es vertical, tiene una cúpula, tiene una comisión, un mandamiento y una familia. A esto se le llama cosca. Es ritual el ingreso. Otra tipología es la Andrangheta. Es una organización criminal mafiosa, estructura vertical. ¿Cómo se individualiza? Tiene una provincia, un núcleo de personas, una ciudad, un local, Landrine, ¿no? Landrine es un sujeto de 10 o de 5 o 10 personas que son, ¿no?, denominados hombres de honor, etc. Porque rige pues el silencio absoluto, ¿no? Su actividad principal, ¿no?, o esencial es el narcotráfico, el condicionamiento del voto electoral, la extorsión, la usura, el tráfico de armas, el juego y la eliminación de desechos tóxicos y radiactivos. Ustedes ya no se han preguntado a veces cuando luchan por el mercado de los residuos tóxicos o otros tipos, por ejemplo también en cuanto se refiere al narcotráfico. Amanece 2, 3 muertos y no sabemos quién lo mató. Atrás de ellos siempre hay una explicación que no se conoce, solamente se conoce someramente hechos sucesivos, o sea, ¿no?, que no debe ser. Ahí el rol, por ejemplo, del investigador, del público ministerio, el fiscal, ¿no?, que se ha distorsionado con la puesta en vigencia del Código Procesal Penal que se ideó el año 91, que fue fiel copia del año 89 del Código Procesal Penal italiano de índole acusatorio. Bueno, es otro tema. Pero, o sea, es preocupante no investigar más allá de lo que se ve, ¿no? Y la Camorra, que es otra organización mafiosa de cultura horizontal, aparece y desaparece.
y de difícil verificación. Esto sucede mucho en Italia, por ejemplo, no sé, también acá tal vez. ¿Por qué? Porque allá en el sistema económico y sobre todo laboral existen diversas cooperativas de trabajo. Estas cooperativas se constituyen hoy, duran 2 meses, 3 meses, usan a la gente y después desaparecen. Cuando el trabajador va a buscar para que le paguen su compensación, su CTS, no lo encuentran, desaparecen. Entonces una modalidad delictiva que afecta a la actividad económica, ¿no? Su principal actividad, ¿no? O su base organizativa es el clan, su principal actividad son los negocios, y para ello busca los vínculos con el poder político, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la camorra, y a veces la infiltración, sujeto de la utilidad económica. A veces nosotros nos preguntamos, cuando escuchamos a los medios, decir, ¿cuál es el negocio? ¿No? Tú vas a hacer una empresa, sí, pero ¿cómo es? ¿Cuánto me corresponde? Típica actividad camorrista. No nos damos cuenta. O si nos damos cuenta, cerramos un ojo, ¿no? Entonces es preocupante la situación. Ahora, ¿qué cosa es la corrupción? Hemos dicho como premisa que podría ser un efecto, ¿no? del sistema mafioso. Pero la crítica nos dice lo siguiente: la corrupción es un fenómeno que ocurre cuando la gente actúa, el agente activo me refiero, en contra de sus deberes y obligaciones legítimas frente a otro, el privado, para la obtención de dinero u otra utilidad. Lo integran el corrupto y la prestación. Esta es la base para entender todo tipo de modalidades de corrupción, ¿no? Pueden participar otros corruptores, o varios, en grupo, y ahora una organización, ¿no? ¿Cuándo se configura? Cuando un privado y un funcionario público acuerdan que el primero corresponde al segundo un compenso o tarifa no debida por un acto relacionado con servicios al segundo, ¿no? Por tanto, actividad contra la administración pública consiste en derogar o inducir a derogar los deberes de oficio a cambio de dinero u otras ventajas personales. Se discute en cuanto a lo último, otras ventajas personales, que el requerimiento sexual, por ejemplo, sea una modalidad, ¿no? En casos específicos, la corrupción tiene características de mafia. No se comete delante de testigos. En este sentido es un delito de víctima difusa. No lo sufre una persona que tenga interés de denunciarlo. Los expedientes, entre comillas, comprados, casi siempre son en regla. Se realiza con cuidado, con mucha atención, pero no existe, ¿no?, un crimen perfecto, ¿no? Cuando hay un concurso público para docencia u otro, aparentemente todo regular, todo es en regla. El expediente es legítimo, pero que sin embargo, ¿no?, detrás de ello, que nosotros a veces no sabemos, sabemos porque hay denuncias, los que han salido fuera de contexto, han excluido ¿no?, que legítimamente debido poder ganado el concurso, no lo hacen. Entonces aparentemente el sistema es regular, pero que realmente no lo es. Hipótesis de corrupción en el Perú, ustedes lo conocen. A mí me llama la atención en cuanto se refiere a otras modalidades, porque el cohecho ustedes lo conocen, la colusión, el peculado, es noto. Acá tenemos al magistrado que nos puede inclusive ilustrar un poco más en cuanto a la aplicación concreta de la ley en cuanto se refiere a la represión de esta tipología de corrupción. Me parece un poco discutible para mí, al menos, la cuestión de negociación incompatible, la malversación de fondos y lavado de activos, que realmente son otros temas que no deberían corresponder a una cierta modalidad de corrupción. Las hipótesis de Italia son similares a las hipótesis de la corrupción en el Perú. Se tiene el cohecho, se tiene la corrupción de ejercicio de la función, se tiene la corrupción de actos contrarios a deberes oficiales, se tiene la corrupción de procesos judiciales, ¿no?, el soborno a un servicio público, la incitación a la corrupción y los pretextos falsos, por ejemplo, y el tráfico de influencias. Son modalidades típicas que la legislación italiana, ¿no?, ha creado, porque en algunos aspectos son originarios de la creación, como se verá también en la creación del tipo penal del concurrente externo. El método criminal. Hemos hablado de la criminalidad organizada, de la mafia. Ahora, ¿cuál es el método que usa? ¿No? Ahora, el método, específicamente en nuestra materia de la mafia,
¿Qué es lo que se preocupan los mafiosos? ¿Por qué se preocupan? Se preocupan primeramente en crear las emergencias. ¿Y qué cosa es una emergencia? Es una situación de grave peligro que requiere la dirección inmediata de las autoridades públicas. En el sector privado, asistencia inmediata para sistemar o solucionar deficiencias orgánicas, una crisis societaria, etc. ¿No? Por ejemplo, ¿cuándo estamos frente a una emergencia? Las emergencias pueden ser dos clases, o sea, natural y provocada. ¿Cuándo es natural? ¿No? Existe el fenómeno del Niño. Muy bien, ese fenómeno, ¿no?, ocasiona graves daños, ¿no? Entonces es natural porque no ha sido creada. Y ahí también interviene. Cuando se crea una emergencia, el Estado debe intervenir, o el ente legitimado. Cuando intervienen, tiene que recurrir, dado que a veces el Estado no atiende a su esencia, a su finalidad, no atiende las emergencias sociales, son los privados que tienen que recurrir, o el Estado tiene que contratar con los privados para recurrir en asistencia a los damnificados. Y es ahí que también se podría configurar el tipo, primero, de corrupción. Cuando ya están organizados a nivel de sistema mafioso, son las mafias que intervienen ahí, vendiendo, ¿qué se puede decir acá en Perú? Vendiendo fresadas, vendiendo alimentos, que a veces los alimentos no son los correctos, son fraudulentos, etc. ¿Y cuándo es provocada? ¿No? Por ejemplo, la emergencia provocada puede ser propedéutica, presente y para el futuro. ¿Y en qué consiste? Consiste, por ejemplo, en adquirir el método directo o indirecto de gestión o control de actividades económicas, fusiones, constituciones, compraventas de empresas, testaferros. Hay una empresa que está en crisis, viene la criminal organizada de tipo mafioso y dice, no, desde que tú vendes a tal persona mi empresa, te compro las acciones. Es una sistemación entera, hay una emergencia en la empresa. Puede ser también en las concesiones, ¿no? Ahora, para entender, un ejemplo así simple para lograr entender cuál es una emergencia provocada. Si una municipalidad, yo soy del norte, soy trujillano, soy de Autusco con más precisión, si la carretera de Autusco a Trujillo, en 5 kilómetros, de la noche a la mañana, viene encontrado lleno de piedras, ¿por qué? Porque justamente, ¿no?, la creación de la emergencia es artificial. Entonces, al otro día sale el alcalde y dice, ¿a qué, señores? Mire, gentes de mal vivir han invadido, ¿no?, con piedras la carretera, nosotros tenemos que contratar a un tercero para que limpie esta situación, para que limpie la emergencia, para que retire todas las piedras. Y si tenemos presente que algunas municipalidades tienen fondos que el Estado, que por derecho le corresponde, y no tienen que invertir, entonces ahí se crea una emergencia y, más probable, corrupción, porque no hay manera. Ahora, pero no solamente eso, en todas las autorizaciones, por ejemplo, en funcionamiento, existe el barrio chino, quiero autorizaciones para trabajar. ¿Quién es el competente? ¿La municipalidad? No, pero la municipalidad te requiere una serie de requisitos que no cumple, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, criminal que prácticamente condiciona la libre ejercicio de la economía. Condicionan, prácticamente lo ponen, entre comillas, en jaque a una persona que no puede tener. O si no, ¿cómo es? Hacemos la chanchita y todos damos y damos. Es una forma popular de decirles, pero en realidad sucede y que a veces no nos damos cuenta. También participa el fenómeno criminal mafioso para impedir o obstaculizar el libre ejercicio del voto, para obtener votos o para sí o para otros, o en ocasiones de consultas electorales, ¿no?, obstaculización administrativa, dádivas, compra-venta de votos. Eso lo hemos visto. Qué extraño que se vea esta situación en Italia y acá en Perú se vean igual, pero el sistema represivo no existe. Hay infiltración política, la construcción de partidos, poner y retirar líderes, ¿no? A ver, en esta parte, poner y retirar líderes. Yo escuché las noticias, porque nosotros a veces el internet ahora facilita muchas cosas, ¿no? Es una organización que quita y pone presidentes, quita y pone magistrados, quita y pone parlamentarios. ¿Ah? ¿Es regular esto? Es extraño, ¿no? Justamente esta labor
a los magistrados, que realmente pocas personas tienen realmente dignidad. Nuestro país se está desangrando de esta criminalidad, no solamente mafiosa, la criminalidad común. Ayer en la mañana vengo del Cono Norte, a Lima, y vi la situación, la verdadera situación, ¿no?, de la delincuencia común, ¿no? Entonces es preocupante. Ahora, yo les voy a ver hacer el segundo video, cómo interviene la mafia en la política y cómo intervienen los actores, ¿no?, mafiosos coludidos con la mafia. No sé si alguien puede... Okay. Voy a hacer una pausa en cada momento del vídeo para explicarles en qué consiste. Esta es una localidad italiana. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. El tipo que habla es un mafioso que dice lo siguiente: la ciudad está allá, ¿no?, y nosotros debemos hacer algo, tenemos que lucrar, nosotros queremos ver dinero, tenemos que hacer algo. Esa ciudad que está acá, debemos trasladarlo acá. ¿Pero cómo? Basta cambiar el plano regulador, se llama en Italia, acá no sé cómo se llama en la municipalidad, de cambiar de uso a los terrenos agrícolas. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E poi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città vai là e questa è zona agricola. E quanto Zona la puoi agricola. pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70.000 e pure di più. Ok. Si nosotros tenemos en consideración cuánto cuesta un metro cuadrado en el área rural en el Perú y cuando viene digamos, se cambia de uso, el costo original de ese metro cuadrado cambia totalmente, radicalmente cambia, ¿no? Por eso se llama criminalidad organizada, organización propedéutica, como hemos visto hace un momento. Tutto dipende da noi. Todo Il depende, 5.000% todo depende de nosotros, del grupo criminal. di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Todo lo que está al frente es oro. ¿Quién te lo da? No cae del cielo. Alguien debe dártelo, ¿no? ¿Acaso te da el sur? ¿Acaso te da Huancavelica, Cusco, Arequipa? No. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Nada de hambre, nada de preocupación. Todo depende de nosotros. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare Todo es ganancia, ningún riesgo. solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono. Tenemos que hacer lo posible que la municipalidad traslade, ¿no?, con su operado, traslade todas las necesidades básicas, agua, luz, teléfono, trasladar al lugar agrícola. Dove dirigere l'espansione Ese della es el- città? Il problema è stato lungamente dibattuto. Ok. Hasta ahí todo el método propedéutico del método mafioso está realizado, está concretizado. Ahora vamos a la ejecución. ¿Quién participa? Busquemos un líder. Hay que preocuparse por buscar un líder, hay un político. Entonces acá interviene el político. Alla fine una commissione di urbanisti e di esperti appositamente creata ha scelto la zona a nord della città. El político se va con un discurso y diciendo, nosotros
tenemos que hacer esto para la población, para nosotros. Dove ora c'è soltanto una squallida estensione di terreno, il Comune porterà Por ahora existe una escuálida extensión de terreno. La municipalidad aportará acá agua, luz, teléfono, strade, acqua, luce e gas e Gas. tutte le altre indispensabili opere pubbliche. Ed è per questo che il nostro partito si è tanto battuto per ottenere dal Parlamento l'assegnazione. Es por eso que el partido, ¿entiende el sistema? Es por eso que la generación de un partido, ¿para qué? Para esto justamente, para poner en ejecución la actividad criminal. Di un fondo speciale per i bisogni della nostra città. Con questo progetto di espansione, noi e la Giunta Comunale al completo ci presentiamo alle imminenti elezioni Se presenta a elecciones el candidato. ¿A pedir qué cosa? El davanti ai voto. nostri concittadini sicuri che anche questa volta essi non vorranno negarci quella fiducia che da anni ci ha permesso di presentarci in Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta. Ma anche voi del Governo, che avete sempre manifestato nei vostri programmi una grande sollecitudine per la rinascita ¿Ve qué están los militares ahí? Todo está programado. del Sud, siete interessati a questo piano. Il L'aiuto che politico chiediamo al riceve governo attraverso l'autorevole appoggio di Vostra Eccellenza non è solo finanziario, ma anche morale e soprattutto urgente. Urgente pide el político. Quiere atención urgente a las necesidades sociales, ¿no? Que en este caso el traslado de la zona urbana a una zona rural. Questo appoggio, come non dubitiamo, verrà, noi non smentiremo la nostra generosa indole di meridionali per restituire sul piano della collaborazione politica quanto ci è stato dato dal governo. Hasta ahí el círculo se ha cerrado del método mafioso. Tienen el programa. No solamente puede ser esta tierra, puede ser otro tipo de actividades, ¿no? Puede ser la lucha contra la criminalidad organizada, por ejemplo. Puede ser la lucha contra la minería o a favor de la minería. El sistema comercial. Hay que promover la inversión. Hay que dar a las empresas privadas, desprendiéndose su rol de Estado, de poder de Estado de asistir a las clases sociales. Entonces el Estado renuncia y dice, no, que venga el privado y que lo haga. Y cuando viene el privado no viene solamente a invertir sanamente. Y hay un plan ya planificado, hay un plan establecido previamente. Entonces, está claro las emergencias. Bien. Ahora, además de creación de emergencias, ¿cuál es el método que es más o menos típico del tipo penal italiano? El método en el sistema mafioso se debe entender como formas de proceder o accionar de la organización criminal. En sistemas criminales estables significa habitud o costumbre que la organización criminal o cada uno de los miembros tienen y observan. En este sentido, ¿no?, el quid pluris requerido está constituido por el uso del método que consiste, de un lado, o sea, de la parte de la gente, de la asociación agente, de la asociación criminal, el uso hacia el exterior de la fuerza intimidante que surge del vínculo utilizado por los asociados. En el lado pasivo, las víctimas, ¿no?, las personas lesionadas, de la condición de sujeción y silencio hacia la asociación, como consecuencia de la intimidación que ejerce y que consiste en un estado de dependencia psicológica, a tal punto de imponer a un sujeto pasivo comportamientos no deseados, que no pueden sustraerse por temor a las consecuencias graves, incluso insinuadas con referencias genéricas o acciones ejemplares y terribles. Esto lo ha definido la Corte de Casación en el año 90, y que hasta ahora, ¿no?, los juzgadores en Italia toman como referencia la modalidad, ¿no?, digamos, ya analizando el tipo sería elemento objetivo, ¿no? ¿Y cuáles son las modalidades típicas del 416 bis del Código Penal italiano? Ya esto pertenece a un análisis, digamos, del tipo, que luego lo veremos, lo leeremos, pero lo más importante son tres los elementos.
La fuerza de la intimidación, ¿no? Es el temor que el vínculo asociativo muestra, es hacer tener miedo a las personas, una especie de coacción, que la organización mafiosa hace uso hacia terceros y al interno de la misma. El que entra no sale, y si sale, es preferible que muera o que se mate, porque no puede delatar a terceros la organización criminal. Me dolió mucho a mí saber que un representante de la nación, ex representante, se había, entre comillas, ¿no?, quitado la vida. Por información periodística, por crónica italiana, se supo que era un miembro de la organización criminal Manos Limpias. Hace poco comentó el profesor Neira sobre eso, ¿no? Manos Limpias es un proceso que se llevó a cabo en el año 92 en adelante para limpiar. Manos Limpias, ¿por qué? Porque todo era regular, ¿no? No había indicios de criminalidad, todo era regular, todo era, digamos, como decimos allá, era posto, todo exacto. Pero no faltó uno que comenzó a hablar y se desintegró todo el sistema. Entonces, la primera, la intimidación, como su nombre lo dice, es crear, pues, temor en otros, ¿no? Y si te niegas, ¿no?, atento que te puede suceder algo, no solamente a ti, también a tu familia o a tu empresa. Te podemos quemar tu empresa, ten cuidado. Intimidación. La sumisión consiste en un estado de avasallar, sojuzgar, de dominio poderoso y violento, es decir, sumisión a la voluntad y al poder del grupo delictivo. Debe estar sumiso, no debes hablar nada. Tú cumple con las reglas del sistema, las reglas de la organización. Para eso has juramentado, para eso te has cortado la mano y hay un pacto solemne. El otro elemento, el silencio, la humertad, que se llama en Italia la humertad, es el rechazo colaborativo a las investigaciones de naturaleza crítica y teórica. Esto es negativa, dictada esencialmente del miedo y a la venganza y a las represalias, a colaborar con los órganos de Estado. Es una especie de abstención de hablar. Por ejemplo, en la mafia no existe, lo habíamos comentado hace un momento. Todos los expuestos por los colaboradores de justicia. Los colaboradores de justicia, ¿no?, dan datos que pueden ayudarnos a investigar a los demás actores dentro del contexto del crimen organizado. Pero ¿quiénes son estos colaboradores de justicia? En Italia el maxiproceso era Buscetta. Acá hay una lista de colaboradores. Son verdaderos criminales. Sin embargo, el Estado pues da ayuda, hay acuerdos para que colaboren. No, son criminales. ¿Y dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está el Poder Judicial? Que no quiero, pie de página. Nosotros debemos someter al Poder Judicial, al Ministerio Público, debemos tener a estas personas a nuestro antojo, a nuestra voluntad. Debemos controlarlos. La pregunta es, ¿podríamos luchar contra la corrupción y contra la mafia en este contexto? Ahora, si esa es la situación, ¿cómo se puede contrastar a este fenómeno? El contraste, que sería la lucha contra la criminalidad organizada de tipo mafioso, es en el nivel económico, político, social y cultural, ¿no? Entonces, en nivel económico, por ejemplo, ¿no?, para tomar un punto de referencia, el método Falcone, el juez instructor Falcone, que fue muerto en el año 1992. ¿Cuál era su método? Es simple. Yo no sé si algunos fiscales que están acá presentes, ¿no?, lo conocen, porque ahora el juez no investiga, el juez solamente es un director de proceso, pero el fiscal investiga. En esa época, Paolo Borsellino y Giovanni Falcone eran jueces instructores, investigaban el delito. ¿Y cuál era el método? Simple. Sigan el dinero. ¿Existe corrupción? ¿Cuánto? ¿El capital de la empresa? ¿Cuánto? ¿Qué cosa hizo? ¿De dónde tuvo? ¿Dónde va el dinero? Sigue el dinero y encontrarás la esencia, o sea, la fuente. No puedo seguir el dinero. Vaya
al registro público, saca las empresas de capital. ¿Quiénes son los capitalistas que tienen mayores acciones en las empresas? O el sistema financiero. Sí, pero no, hay problemas, no me dejan, hay secreto bancario. El secreto bancario es encubrimiento. Esa es parte del sistema, que quede claro, el método Falcone. Seguir el curso del dinero. El método político. La criminalidad trata de vincularse con la política y mantener su estatus. Siempre he reclamado en otras sedes, que también hay en la Universidad de Estudio de Milano, cuando doy mis clases también lo digo, el sistema de garantías constitucionales es la base, es la esencia. Y ahí deben estar tipificados los 4 poderes del Estado. Algunos dicen solo 3, no, son 4. El poder electoral debe estar ahí. Debe estar la norma cómo debe ser elegido el presidente del legislativo y el ejecutivo, todo. Y si no lo está, es dejado a una norma ordinaria. Entonces esta norma es manejada por el grupo parlamentario, a su modo, ¿no? Entonces, una lucha contra, contra la criminalidad es el sistema político en la estructura constitucional. Otro elemento es la lucha social. ¿En qué consiste? La participación de la sociedad, que se organice la sociedad en la lucha contra la criminalidad organizada. Asociaciones, voluntariado, ONGs. El cultural. Cambios e introducción de programas escolares, educativo, cívico, militar, geografía, filosofía, historia. En nuestro país se ha perdido el sistema de valores. Nadie quiere su patria. Entonces hay que inculcarlos culturalmente. Hay que cambiar la metodología o los programas escolares para que un niño, cuando va a la escuela, aprenda a valorar su patria, aprenda a querer su bandera, aprenda a querer su himno nacional, ¿no? Pero si tú lo retiras todos esos valores, un mañana no le interesa nada, solamente le va a interesar esto. Es una forma de lucha contra la criminalidad cultural. Lógicamente todo esto es parte, ¿no?, de la lucha, pero también existe otra lucha, que es el poder coercitivo, en la presente exposición porque el sistema represivo y criminal, el sistema penal, que en el Perú, lamentablemente, pues no existe. Ahora, voy a leer el artículo 416 bis del Código Penal italiano y que contempla también las penas. ¿Cómo es que el delito de mafia en Italia se castiga a estas conductas ya descifradas como elemento objetivo, ¿no? Cualquier persona que forme parte de una asociación de tipo mafiosa, formada de 3 o más personas, es reprimida con la pena de prisión de 10 a 15 años. Acá por corrupción no sé cuánto lo están poniendo, 4, 5 años, 6 años. Los que promueven, dirigen o organizan una organización son castigados solo por tal razón, con la prisión de 12 a 18 años. Son penas ejemplares. La asociación es de tipo mafioso, ¿no?, elemento objetivo, cuando quienes forman parte de ella hacen uso de la fuerza, de la intimidación, del vínculo asociativo y de la condición de subyugación y de silencio que se deriva de él para cometer delitos, para adquirir en modo directo o indirecto la gestión o el control de las actividades económicas, concesiones, autorizaciones, contratos o servicios públicos, o para obtener ganancias o ventajas injustas para sí o para otros, o para impedir o obstaculizar el libre ejercicio del voto, o para obtener votos para sí o para otros en la ocasión de consultas electorales, ¿no? Si la asociación es armada, ¿no?, cuando usa armas, la pena de prisión de 12 a 20 años se aplica en los casos previstos en el primer y segundo párrafo, bueno, y de 15 a 26 años en los casos previstos en el segundo. Es decir, cuando existe control directo de las actividades del Estado y de la sociedad. Ahora, ¿cuándo se considera armada una asociación? Cuando los participantes al interno disponen, ¿no?, para el propósito de la asociación de armas o materiales explosivos, ¿no? Incluso están ocultos o guardados en pantalla completa.
¿Lista? Ok, gracias. Ahora, en estas hipótesis, cuando la actividad criminal interviene en la actividad económica, de las cuales las sociedades tienen intención de asumir o mantener el control financian total o parcialmente con ¿no? el precio, el producto, la utilidad, en este caso las penas son aumentadas en 1/3 a la mitad. En contra de los condenados, es siempre obligatoria la confisca de las cosas que sirvieron para o fueron destinadas a cometer el delito y los bienes que su valor económico, producto, el beneficio que constituyen uso o empleo. ¿No? Las disposiciones de este artículo también se aplican a la camorra, la andrángeda y otras asociaciones igualmente aquellas localmente denominadas, aunque extranjeras, que valiéndose de la fuerza intimidante del vínculo asociativo persiguen fines correspondientes a aquellos de las asociaciones de tipo mafioso. Este tipo es simple. Nuestros legisladores, no sé, ya que no creo que haya uno acá, al menos, o nuestro presidente que está escuchando, no sé, porque está creo que difundiendo, que nos escuche, al menos que lo copie, ¿no? Que lo presente el legislativo. ¿Hay miedo a aprobar normas criminales de este tipo? ¿Por qué el país está así? En el sistema penal peruano, ¿existe? Manan, como se dice. Nosotros en Italia tenemos el artículo 400 bis, ahí que hemos leído, el 416 bis 1, que se refiere a circunstancias agravantes, las atenuantes, ¿no? Cometidos por la actividad mafiosa. Y también el 406 ter, que se refiere a intercambio electoral político mafioso. No te preocupes, yo te pongo todo, tú solamente eres el líder, pero cuando llegues, nosotros tenemos que controlarte. Tú eres solamente un objeto. ¿Ok? Ahora, a manera de conclusión, la mafia es un sistema criminal organizado que trata de imponer su poder, ¿no? Ojo, el sistema criminal. No hablo de criminalidad organizada, sistema criminal organizado, que trata de imponer su poder, que se contrapone al poder del Estado. Cuando surgen conflictos de interés por imponer su poder, se configuran llamadas guerras de mafia, que ahora ya no se guerran de mafias a pistola o cada uno pues con su grupo armado. No. Por eso, como decía Falcone, los mafiosos, los criminales organizados de esta naturaleza, son las mentes, son iluminados, no son cualquiera. Ahora luches por otro nivel. Ciérrame el Congreso. No me cierres, no, o sea, ¿qué cosa quieres? Podemos trabajar, podemos hacer una convención. La mafia interviene para controlar el sistema económico, político, social y cultural de una determinada realidad social. La mafia usa como método de intimidación la sumisión y el silencio. Si nosotros vemos el Código Penal peruano, en el artículo 317, nada, no tiene nada de al menos de estas características, que por lo menos podamos de una u otra manera analizar el tipo penal del precepto. El precepto y sanción es la norma penal, y dentro del precepto están los elementos normativos y descriptivos. ¿Hay esto? No. El elemento descriptivo lo sabemos qué es. El elemento descriptivo, si damos delante de un parricidio, ya sabemos que quién solamente puede cometer un parricidio. El elemento descriptivo. El elemento normativo puede ser jurídico o extrajurídico, ¿no? Dentro de lo jurídico no tenemos problemas, porque la misma norma nos reenvía a la norma, entre comillas, secundaria para integrar el tipo. El problema son los extrajurídicos, que está a discrecionalidad del juzgador. Abro paréntesis para explicarles un punto que próximamente también se publicará un contributo, el sistema penal postmoderno, donde la característica esencial es la estricta legalidad de las normas criminales. El artículo 416 bis en Italia describe en forma categórica cuáles hipótesis pueden ser consideradas de tipo mafioso. Otros tipos deben ser igual, debe ser taxativo. Tan solo así podemos tener libertad para el ciudadano. De lo contrario, todo queda a discreción. A este tipo parece que, como ya soy miembro de la organización, no debo buscar la forma de liberarlo, debo buscar formas de ayudarlo, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque es nuestro, ¿no? Cierro paréntesis.
La mafia usa como métodos, como he repetido, la intimidación, etc. La combina con el uso de la fuerza, aunque violente caso negativa. ¿Cuándo es un caso de negativa? Yo me niego, señor. No, niego. Me niego a hacer lo que tú me dices. Bueno, inmediatamente, ¿qué viene? Viene la muerte o viene la captura de un familiar, extorsión, ¿no? Eso es lo que viene. Y eso muchas veces se ve, pero nadie dice nada, ¿no? La corrupción, entonces, es una modalidad criminal organizada, a veces no es mafiosa, por ello postula la creación del delito corrupción organizada. Hace poco, el 16 de mayo, se ha realizado en Milano, con mi participación y también un profesor de México. Hemos tenido el placer de tener al profesor Denis Chávez, no sé si estará acá, que hemos tratado sobre una construcción de un nuevo tipo penal, que se llama la corrupción organizada. Es decir, crimen organizado con elementos de mafia. En Italia ha sido acogido bien esta teoría. Espero que mañana pues, el legislador lo tome, ¿no? Dado que es un centro, digamos, de investigación en la universidad, y podemos pues, ya construir un nuevo tipo. Porque la mafia ha evolucionado. Ya no utilizan el método tal vez violento que utilizaban hace 20, 30 años. Si hace el año 1982, 86, ¿cuántos años ha pasado hasta ahora? Eso es lo que ha tenido atraso en nuestro país, en el sistema penal. ¿No? Ahora, en el sistema penal peruano, defecto especial de delito de mafia. No existe el delito, ¿no? en el código. Y la pregunta es evidente, yo creo que ustedes están preguntándose. En los casos de Lavajato, Odebrecht, Cuello Blancos, otras modalidades conocidas, ¿tienen características de mafia según ustedes, sí o no? En este contexto, ¿no? En este sentido, la corrupción es el fundamento de la mafia, el título original. Para combatir la corrupción, debemos combatir la mafia. La corrupción es el efecto, la mafia es la causa. Y si no matamos la causa, muy difícil será combatir la corrupción. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Bueno, ya el doctor Neira ha explicado la metodología de esta sesión, de este espacio, así es que voy a tener algunos comentarios. En primer lugar, felicitando a nuestro ponente por su presentación que refleja una gran preocupación, ¿no es cierto?, el doctor Severiano Calderón Cerda, a quien felicito por esas reflexiones que nos motiva a realizar algunos comentarios a propósito de la problemática. Una de las frases que expresó al iniciar su participación fue que no sé si esta será la primera vez, dijo, que se aborda este tema. Y sí, es posible que sea la primera vez desde esa perspectiva. La fuerza de la mafia es la corrupción, el método criminal. Sin embargo, de lo que podría estar seguro es que el tema de la corrupción es un aspecto que le preocupa al ciudadano promedio de este país. Y no de ahora, sino desde hace muchos años. Definitivamente, en los últimos 20 años, prácticamente hasta se ha afirmado que es el principal problema del país. Y a partir del año 2000 hemos asistido y hemos estado bajo los ojos del mundo en una suerte de judicialización de procesos que se han investigado por corrupción y definitivamente con la realización de tipos penales que implican corrupción. Cohecho, asociación ilícita para delinquir. Hoy en día tenemos una tipificación de lo que es
crimen organizado, bandas criminales, ¿no? Con sus respectivos aspectos de tipicidad objetiva, subjetiva, verbos rectores importantes. Pero además quisiera mencionar que durante todos estas 2 últimas décadas, el país ha asistido a una suerte de judicialización, donde además la sociedad peruana, a manera de ver de este humilde servidor, ha tenido un papel preponderante. ¿Por qué razón? Porque ha surgido y se ha hecho presente, manifiesta, una gran capacidad de indignación, porque la población se moviliza hoy en día. Si se advierte que existe una actitud negativa, polémica, corrupta de alguna autoridad, la población se indigna. Los medios de comunicación, que son parte del sistema democrático, inmediatamente reaccionan, y entonces hemos tenido espacios en los que, por ejemplo, después de un domingo en la noche en que se difundieron unos audios, a la siguiente semana cayó todo un gabinete, desde el primer ministro, todos los ministros. Entonces, recuerdo y comparto la reflexión del profesor Joseph Aguiló de la Universidad de Alicante, quien dice que no es lo mismo tener una constitución que vivir en constitución. Y entonces, vivir en constitución significa uno de los aspectos más trascendentes de lo que es un Estado constitucional, es la proscripción de la arbitrariedad. Eso implica, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, un sistema de pesos y contrapesos, checks and balances. Y entonces tiene que existir un presidente de la República, unos señores ministros, congresistas de la República, generales, jueces de la Corte Suprema, fiscal de la Nación. Todos tienen un espacio de autoridad, de poder, de facultades, ¿sí? Pero tienen que hacerlo sin arbitrariedad. Y cuando se incurre en excesos, y peor aún, cuando se cometen delitos, pues tienen que asumir las responsabilidades. Yo les invito a todos los presentes a que cada uno se pregunte y se responda a sí mismo, ¿qué ha pasado durante los últimos 20 años? ¿Cuántos generales? ¿Cuántos ministros? Si existe o no un fiscal de la Nación, algún expresidente de la República, en fin, muchas autoridades que se han sometido o han tenido que someterse al sistema judicial. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Si hay alguno en cárcel, si hay alguno sufriendo prisión preventiva o no, respóndase cada uno mismo, a manera de reflexión. Existen problemas, sin duda. Tengo la impresión, sin embargo, de que a nivel internacional se mira al Perú en el sentido de que existen algunos avances en esa necesidad de enfrentar, investigar, sancionar la corrupción. Y bueno, incluso se habla de un abuso, por ejemplo, de la prisión preventiva, sobre lo cual hay que también tener cuidado y tener en cuenta el bosque, no solamente el árbol, la imagen macro, porque, por ejemplo, podríamos preguntarnos cuántos procesos penales tenemos en el Perú. Si a nivel global se hablan de 4 millones de conflictos judiciales que ve el sistema a nivel nacional en todas las materias, en el ámbito penal tal vez podríamos hablar del 50%, o sea, 2 millones de procesos penales. No tenemos cifras oficiales, siempre hay defectos en ese sentido. A partir de 1980, al 2000, nos estamos aproximando a los 40 años de vida democrática, con una interrupción autoritaria de un tiempo corto, pero que sin embargo se advierten avances en esto de enfrentar la corrupción y la delincuencia, ¿no? Entonces, creo que los alcances del doctor Severiano Calderón son muy importantes. Quiero además mencionar que en efecto
es sumamente cierto, y quienes trabajamos en el sistema de justicia lo advertimos, ¿no? El hecho de que con el método tradicional no se puede enfrentar esta corrupción macro, que es una corrupción diferente, es una corrupción, una forma de delinquir sofisticada, y además reconocer que esta forma de delincuencia siempre va a estar adelantada a las posibilidades de instrumentos y métodos que podría tener el Estado para reaccionar y combatir. Y es por eso que dio la vuelta al mundo, y es más, en la Academia de la Magistratura, donde acá con el doctor Jorge Barreto compartimos muchos espacios como docentes, y además compartimos la judicatura. En la Academia de la Magistratura, por ejemplo, el caso de Italia se visualiza como un paradigma internacional. ¿Por qué? Porque fue uno de los lugares, espacios en los que se demostró, en primer lugar, que todo el esclarecimiento de la incursión de la mafia, ¿sí?, a nivel político, a nivel del legislativo, a nivel del ejecutivo, a nivel del sistema judicial mismo. Es decir, en los mismos espacios donde el señor Giovanni Falcone estaba realizando su esfuerzo de esclarecimiento, de investigación, existían colegas que estaban a favor de la mafia. Y entonces nos preguntamos, ¿es posible que un sistema penal concebido, entre comillas, o como dicen los penalistas, para enfrentar al ladrón de gallinas, pueda luchar con una mafia con esos niveles de complejidad? Y entonces ahí nos damos cuenta, ahí nos percatamos de que un sistema, para que sea eficiente, encare, enfrente, judicialice y pueda emitir las sanciones que correspondan, no puede ser el sistema penal tradicional. Tiene que tener instrumentos, instituciones, y una de ellas precisamente la colaboración eficaz. Fue nada menos que Toto Rino quien empezó a dar toda la información que permitió la judicialización y después las sanciones que recibieron los principales líderes en Italia. Y entonces, en el Perú, en este momento, y ojo que la corrupción no es de ahora, ahí tenemos este libro que es una institución que ningún ciudadano peruano debería dejar de leer, Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, que nos detalla con documentos, no es una novela, una inspiración, no es una recreación de lo que él pueda tener en el mundo subjetivo como una suspicacia, no. Alfonso Quirós agarra documentos, los estudia y dice cuál fue el nivel de negociación debajo de la mesa, o diríamos el nivel de corrupción, concretamente en determinados regímenes, por quienes fueron los encargados de conducir los destinos del país. Y entonces vemos, y como él lo dice en su introducción, que la corrupción es un mal sistémico y endémico, lamentablemente, en nuestro país. Este es el contexto en el cual yo quisiera plantearle una pregunta al doctor Severiano Calderón. Si nosotros aceptamos, y hoy día tenemos además el cibercrimen, es decir, se va sofisticando la delincuencia. Y aclaro además que Estado constitucional no significa que vamos a vivir en un paraíso, porque eso no existe. Delincuencia existe en todo el mundo, en Occidente, en Estados Unidos, en Canadá. Hay lugares, evidentemente, que son privilegiados porque hay menos delincuencia. Esto está relacionado también con el grado de cultura de cada país. Suecia, acaban de cerrar 4 cárceles. Dinamarca tiene los índices más bajos de corrupción. Pero también la cultura se refleja en la vida de cada ciudadano. Nadie se le ocurre pasar una luz roja, cometer una infracción. Veamos acá en la ciudad de Lima muchas veces cómo quedan impresionados quienes nos visitan, porque ahí se va reflejando el tema. Pero bueno, como dice Antonio Machado, caminante no hay camino,
se hace camino al andar. Creo que en el Perú se va avanzando poquito a poco, paso a paso, a partir del año 80, 20 años de guerra, después, en fin, pareciera que esa catarsis de violencia nos ha permitido preocuparnos por la vigencia de los derechos constitucionales y por forjar actitudes cívicas en nuestro país. A tal extremo que hoy en día tenemos fiscales valientes, jueces valientes, anónimos de repente, que hacen o tratan de hacer bien su trabajo, como también existe corrupción, y no la podemos negar. Y la idea es que exista un compromiso de cada uno de nosotros para que podamos poner un grano de arena para forjar este Estado constitucional, que implica lo que se ha referido el doctor Severino. Implica que si alguien comete un tema de corrupción, y con mayor razón si estamos ante una situación de crimen organizado, banda criminal o mafia, su propuesta es, en el sentido de que exista un nuevo tipo penal que tipifique lo que es la mafia, ¿no es cierto?, es interesante, habrá que evaluarlo, pero considero que, sin embargo, en este momento existen instrumentos importantes de los que se puede hacer uso para esa finalidad. Yo, concretamente, quisiera pedirle al doctor Severiano Calderón. Hoy en día tenemos enfoques, también la dogmática evoluciona. Una cosa es el enfoque causalista, luego hemos tenido el enfoque finalista. Hoy en día se dice que quien se precia de entender el sistema penal de la actualidad no puede dejar de mirar el funcionalismo. Tenemos un funcionalismo moderado en la línea de incorporar en nuestro análisis los fines políticos criminales, como aconseja Claude Roxin, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos una perspectiva a la que se llama el funcionalismo radical, básicamente encabezado por Gunther Jacobs y sus discípulos, en fin, que incluso sostiene reconocer que en el mundo tenemos no solamente una perspectiva garantista, sino también un derecho penal del enemigo, ¿no? Entonces, estos debates también tienen relación con el problema, porque ahí está cómo concebimos nosotros a la pena, cuál es su finalidad, la retribución, la reeducación. Esto se dice que es un mito porque no se cumple, al contrario, se dice que las cárceles, y bueno, creo que todos podríamos reconocer, son más bien universidades de la delincuencia. Entonces, la pregunta es, con toda esta problemática, ¿cuáles considera que serían las características de una política criminal? A propósito, tenemos en la Sala Penal Especial estos 3 días que vienen, están todos ustedes invitados, espero que haya cupos, porque creo que ya estábamos al borde, va a ser acá en Zavala, ¿no? El seminario que estamos organizando se llama Política Criminal o Legitimación del Sistema Penal en los procesos de corrupción y crimen organizado, precisamente. Y eso porque hay una preocupación permanente del sistema, ¿no es cierto? Y entonces, le pregunto como experto, ahí vemos su experticia, PhD en Derecho Penal y Procesal Penal, así que tenemos que aprovecharlo, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las características de un sistema penal para enfrentar algo tan duro, tan álgido, tan problemático y tan negativo, tan nocivo como esa corrupción sistemática? Al margen de que esté tipificado o no como delito de mafia, ¿no? Porque ¿acaso con el derecho penal tradicional y con una suerte de hipergarantismo estaríamos en la imposibilidad fáctica de luchar contra este fenómeno? Muchas gracias. Bien, el colega ha tratado pues de diversos vértices, o sea, diversos ángulos, en el cual trataré de afrontar algunas cuestiones que ha expuesto, no solamente el sistema penal sustancial, también el procesal, ¿no? Es inevitable que actualmente no solamente el sistema penal evoluciona, cambia, también la sociedad cambia. Y el funcionalismo que apenas ha hecho referencia el colega,
Ha sido ideada pues en base a la filosofía de Luhmann, ¿no? De que cómo concebir la sociedad. La sociedad debe funcionar, debe ser útil, ¿no? Y bajo este punto de vista, el sistema penal también debe ser útil, ¿no? Como dice Antolicey, debe ser útil para el bienestar común, el bienestar general. Sin embargo, este funcionalismo, al menos en Italia, ya está pasando prácticamente, no de moda, sino se está cambiando, digamos. Se apuesta por un sistema garantista. Cuando yo escuché, que a veces entro a YouTube y escucho algunos temas de algunos expositores, magistrados, de hablar de garantismo, y escucho decir que el garantismo es la esencia de garantizar los derechos del imputado y también de la parte agraviada. Cuando yo escucho esto, me escarapela, o sea, se me pone el piel de gallina, porque no es así. El sistema de garantismo no es eso. Ya Luis Ferrajoli ya lo ha expuesto. El garantismo es un sistema cognitivo de la desvianza punible, cognitivo, ¿no?, de la norma sustancial, de la aplicación de la norma sustancial en la norma procesal. O sea, cómo hacer efectivo la norma sustancial. Siendo así, el sistema cognitivo no implica solamente garantizar los derechos del imputado, pues. El sistema cognitivo significa verificar hasta qué punto el tipo penal delimita la conducta punible. Y para eso es una cognición. Y la cognición se hace con el método epistemológico. La crítica, ¿no?, la certeza, o la verdad, o la certeza. O sea, cuando yo, por ejemplo, digo a ustedes, muestro esto, digo, este es un libro, ¿no? Entonces dirán ustedes, este está fuera, ¿no? O sea, mi concepto del libro con el objeto no coincide. Es una falsedad. Cuando mi concepto coincide con mi objeto, el objeto interno, objeto externo, existe correspondencia. A eso se llama verdad convencional. Y esa verdad convencional es la base fundamental del cognitismo que expresa Luigi Ferrajoli, el garantismo jurídico. Entonces, ahora ya es verdad que vamos a un mundo, entre comillas, evolucionado. Yo diría más bien, vamos a un mundo globalizado. Y en el mundo globalizado peligra las libertades fundamentales de los hombres, de las personas. ¿Y cuál es el límite de este peligro, de esta homogeneización de valores? La única garantía que el ciudadano tiene en el mundo globalizado es la norma penal de estricta delimitación de las conductas punibles de los agentes. Si esto es así, en práctica se ha superado el sistema funcional concebida por, en el sistema penal, ¿no?, los autores alemanes, que ya de por sí contrasta con la doctrina italiana, porque la doctrina italiana asume un método causalista, mientras que la de los vecinos, la alemana, son finalistas, entre comillas. Ahora ya han declinado a otros sectores. Uno de estos es el funcionalismo sistémico para unos, ¿no? Contrasta no solamente en la teoría sistemática de análisis, contrasta también, ¿no?, en el aspecto aplicativo de la norma. Ya no se trata solamente de investigar el hecho concreto, de donde surge la verdad, ¿no?, entre comillas, material. Ya no. Se trata de, bajo el garantismo de un sistema cognitivo, de construir, en base al criterio epistemológico, el hecho, no ya en base a un criterio, digamos, final, qué cosa se hizo con el objeto, sino la causa. Y la causa únicamente viene corroborada entre la verdad y la certeza. En otras palabras, si yo debo demostrar que el objeto es un lapicero, los actos para demostrar deben coincidir y deben corresponderse.
Tan solo así, en el proceso, podemos tener una verdad material que surge de la verdad procesal. Y esto es verdad convencional. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, en estos momentos, 2019, cómo van los sistemas en Europa? En Italia se usa el sistema bipartito de análisis del delito, en la aplicación concreta digamos, de los juzgadores, mientras que en Alemania el sistema tripartito, que también lo han cogido digamos, la doctrina procesal española, también en nuestro país. Es decir, la tripartita, tipicidad, antijusticia y culpabilidad. La italiana, elemento objetivo, elemento subjetivo. ¿Por qué? Porque el elemento objetivo, si es un hecho ilícito, es de por sí antijurídico. No podemos individualizar digamos, la antijuricidad como ente autónomo, que como presupuesto para un injusto. Esto en Italia no viene acogido en el sistema actual. Y bueno, las teorías están avanzando, ¿no? Y esperemos pues que esto nos permita, pero en primer lugar, avanzar a un sistema cognitivo de la deviancia punible. Y en segundo lugar, cómo este sistema cognitivo debe ser aplicado en la práctica, en el proceso penal. Y en el proceso también existen garantías procesales. Nos han hecho referencia del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que se trata es de homogeneizar el sistema, ¿no? Primero penal y luego el procesal penal. En los sistemas procesales penales, por ejemplo, ya saliendo de la parte sustancial, en Italia está en vigor el sistema procesal acusatorio garantista, que es un sistema que da prioridad a la investigación direccionada del Ministerio Público. Acá también es igual, en parte, porque cuando yo estudiaba todavía en San Marcos, estudiábamos todavía del Código Procesal Penal de 1991, paulatinamente pospuesta su vigencia, después en el 97, 2004, pues creo 2014, no me acuerdo cuándo ha sido la última modificación. Al final no sabemos qué cosa tenemos. Se hablaba inclusive del abuso de las medidas limitativas de la libertad. Entonces, pues nosotros debemos primero homogeneizar nuestro sistema, qué cosa es lo que queremos. Y esto nos va a permitir, primero, en luchar. ¿Por qué? Porque hablemos claro. En nuestro país, el baluarte de la vigencia de los derechos fundamentales es el Poder Judicial, independientemente de los otros poderes, porque los otros poderes, y además el Poder Judicial debe ser respetado, no debe ser prevaricado de otros poderes. El Ejecutivo no puede imponerse al Poder Judicial, el Legislativo tampoco. Debe haber independencia de poderes, el garantismo. Sin garantismo no vamos a ninguna parte, pero no un garantismo que se entienda solamente con el respeto, las libertades fundamentales, etc. No, entendido como un cognitivismo jurídico que ha sentado las bases el profesor Luis Ferraioli. No sé si con estas palabras he podido satisfacer en parte la pregunta del profesor. Bueno, vamos a continuar ahora con la estación de preguntas. Preguntas directas. Levante la mano quien quiere hacer preguntas al doctor Calderón. Vamos. Preguntas directas, por favor, sin comentarios, directamente para que el doctor Calderón pueda tener uso de su sapiencia. Sí, buenas noches. Para comenzar, felicitarlo al doctor Calderón. En el libro se hace propuestas legislativas sobre la corrupción, ya que la exposición que usted hizo manifestó de que falta voluntad para vigilar. ¿Hay propuestas, hay alternativas? ¿Las hace usted? Gracias. Bien, se ha canalizado a través del Parlamento algunas iniciativas, pero, y también a nivel periodístico. Pero cuando se propuso esto del extranjero, dijeron que todo lo mande por WhatsApp, que lo mandemos, digamos, como una referencia. Pero lo que pasa es que acá
no existe voluntad política para legislar sobre la materia. Esa es la verdad. Si hubiera voluntad política, no es necesario que nosotros, que hay un grupo de estudiosos allá, latinos, propongamos. Es simple, investigar, tomar referencia. La referencia del sistema penal es Italia y Alemania, que son no pugnas por los sistemas que tratan de imponerse unos a otros. Pero lo que pasa es que no hay voluntad. Ha existido, pero no hay voluntad de recibirlo, digamos. Muy buenas tardes, doctor. Excelente su cátedra. Quisiera hacerle una pregunta netamente evocada al Código Procesal Penal peruano. Cuando hablamos de criminalidad organizada, se dice que el que promueve, organiza, constituye o integre. Ahora, ¿por qué al señor Inostroza el Tribunal Español dijo que no configuraba criminalidad organizada? ¿Bajo qué premisa se podría decir que la Fiscalía le quiere imputar un cargo así? Gracias. Bueno, yo le puedo responder porque uno tiene referencias por cuestión periodística, pero los actos procesales sería bueno tenerlos para evaluarlos. Ahora, efectivamente, por concepción periodística, digamos, difusión de información, se conoce que el Tribunal Español no ha configurado, o sea, no ha aceptado por este delito, ¿no? Ahora, ahí al parecer hay un defecto de tipicidad en la legislación, porque para que haya una extradición, la tipicidad debe ser ambos, similares o no interpretativos. Pero en este caso, según el tribunal, no ha existido, entre comillas, hechos que den lugar a catalogar la conducta de la gente de naturaleza de organización criminal, ¿no? Pero es su posición y es respetada, porque es un tribunal, y las decisiones de los tribunales se respetan. Y eso también pero debe permitir a nuestra realidad de verificar si efectivamente los hechos integran o no integran la conducta delictiva de la criminalidad organizada. Porque si no lo integran, o sea, sería pues o lo han hecho a propósito, o es que no sé qué cosa ha pasado, ¿no? Porque no obstante, tener la tipicidad y no ponerlo en congruencia a los hechos, o sea, la correspondencia entre lo que el hecho dice y la norma, ¿no? Correspondencia, certeza, verdad, entonces estaremos un defecto, primero, de interpretación de la norma peruana, ¿no? Y segundo, defecto de tipicidad en la legislación española. Pero pues al margen de ello, pues al margen de las especulaciones, es obvio, ¿no? Gracias. ¿Otra pregunta? Sí, buenas noches. Felicito la iniciativa de este evento, doctor Barreto, el expositor y el panelista. Con casos es más práctico visualizar casos, ¿sí? Existe el caso Sánchez Paredes, que viene siendo investigado 30 años por lavado de activos. Existe el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Procuraduría de Lavado de Activos, pero la sociedad civil no está como parte. Entonces, ¿cuál es su apreciación y la prognosis de lo que pueda pasar? ¿Hay que esperar 30 años más? ¿Cuánto tiempo? Porque aquí hay lavado de activos en varias modalidades. ¿No es cierto? El Sánchez Paredes se le cataloga como expertos en tema taurino, pero todos los que cuestan 1.000 soles, después de una catación cuesta $10.000, entonces, ¿qué le interesa? ¿El tema taurino o el tema de poner en valor a los toros para poder lavar activos? Hoy están en invasión de terrenos, miles de hectáreas invadidas por los Sánchez Paredes, lavado de activos. ¿Cuál es su apreciación? Bien. Doctor? Gracias. Nosotros hemos expuesto cómo este tipo de poder clandestino trata de imponerse en la economía. Este poder, porque acá el problema de lo que, en específico, lo que plantea usted, es la cuestión de cómo, digamos, ingresar el dinero ilícito al dinero lícito. Entonces, cuando uno trata de digamos, o entre comillas, calificar un hecho de esta naturaleza,
lógicamente tiene dificultad, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la intervención criminal de la naturaleza mafiosa en la economía, una de las modalidades es lo que usted está señalando. Otra podría ser, por ejemplo, ¿no?, una organización de narcotráfico que tiene millones de dólares. ¿Cómo ingresar al sistema? Es fácil comprobar que existe, por ejemplo, podría existir 20 restaurantes chinos donde no haya nadie, solamente el chino y el almuerza solo, pero que sin embargo cada mes hay una facturación. Esa facturación, ¿no?, que aparentemente es regular, es de naturaleza ilícita. No podemos castigarlo. Por eso que hace poco el colega ha señalado que existe dificultad en la magistratura para calificar hechos a veces complejos, que no es posible. O sea, el artículo 317 queda corto para involucrar ciertos comportamientos criminales. Acá hace falta un delito de mafia para que se tipifique esos ámbitos, ¿no? Primero la organización criminal, luego su actividad de control e intervención en la economía. Sin eso es difícil. Solamente, ¿ya cuántos años estamos luchando contra la corrupción? Es difícil, pues. O sea, es una utopía que ir por la tangente y nos atacamos el problema. Es un reclamo ciudadano, al menos de mi punto de vista, de que la criminalidad debe disminuir, debe eliminarse. Pero si no hay instrumentos jurídicos, sobre todo en este caso el sistema penal, ¿no?, en otras palabras, tienes intenciones, pero si no hay instrumentos, y es inútil la pretensión. Acá debemos luchar. Espero que, estoy en una sede de la Corte Suprema, no sé si tienen efectivamente iniciativa legislativa. Es fácil, se puede proponer una iniciativa legislativa para ver qué cosa dicen los actores, entre comillas, políticos, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos no podemos tampoco quedarnos con los brazos cruzados. Lo que usted ha delimitado es una modalidad delictiva de naturaleza mafiosa, que lamentablemente es imposible, pues, castigarlo, ni punirlo, investigarlo. Porque los tentáculos de la mafia están en todos los sectores, ya hemos señalado, económico, político, social y cultural, te controlan todo. Y si no hay instrumentos de contraste, entonces es un reclamo, es una exigencia ciudadana. Y no tengo miedo de decirlo, porque, ¿no?, es parte de la realidad. El sistema italiano ha existido, la mafia existe hasta ahora, existe el tipo penal, y acá como ciudadano peruano yo exijo que en el Perú se tipifique este delito de mafia, que se tipifique también el delito de corrupción organizada, para de una manera ampliar la punición de hechos delictivos de esta naturaleza. Doctor, buenas noches, y antemano agradeciéndole por la exposición compartida. Mi pregunta es la siguiente. Como lo han mencionado, durante estos 40 años hemos tenido 2 constituciones y verdaderamente las instituciones han sido avasalladas por la corrupción en nuestro país. De acuerdo a su experiencia, ¿qué alternativa podemos tener, ya que los códigos penales con sus sanciones creo que no han sido muy bien utilizadas porque no se ha corregido nada y sin embargo se ha aumentado la criminalidad en nuestro país? Gracias. Bien, ahora, yo le cito en estos momentos al profesor Luis Ferrayole, que cuando conversé con él y hablamos y discutimos sobre temas, ¿no?, del garantismo y qué cosa era la Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una garantía? Porque de ahí parte el garantismo. ¿Qué es garantía? ¿Cuándo nace una garantía? La garantía nace de un principio. ¿Y de dónde nace el principio? En la realidad social, en el jus. Si la realidad social dice no debes matar, principio que le permite sobrevivir, este principio viene acogido en la garantía y tipificada como tutela, y esta elevada a garantía constitucional. ¿Por qué? Porque sin ella la sociedad sucumbe, muere la sociedad. Cuando en un sistema de valores, que yo lo llamo el límite del poder político, que es la Constitución, no están tipificadas las garantías
positivas de un principio que la sociedad reclama, entonces esta Constitución se podría decir que tiene defecto de integrar garantías que permitan sobrevivir a la sociedad. Cuando yo sostengo que el poder electoral debe ser típico en la Constitución como cuarto poder, es una exigencia del garantismo. ¿Por qué? Porque la libertad democrática, la libertad política debe estar en la Constitución, no debe estar en una norma que es manejable en congruencia a ciertos intereses de por sí creados. Mientras no se tenga una Constitución con garantías típicas y que de ahí sean actuadas las normas ordinarias, no se podrá luchar. Primero, establecer un sistema de valores políticos. Pie de página. La crisis política actual es una crisis de valores y se pretende ir todavía a una inmediata convocación de elecciones. No existen partidos políticos. Los partidos políticos han sido infiltrados por la criminalidad organizada. Hablemos claro. Mientras no haya una ideología de partidos, o sea, cada partido primero debe ser formalmente estructurado y luego debe luchar por los propios valores, así como lo hace la América, Estados Unidos. Partido Republicano, ¿no? Partido Democrático, donde sí realmente los principios y valores se luchan, se confrontan. La pregunta es, actualmente, que entre comillas se va a nuevas elecciones, ¿estamos preparados para asumir o sea, en otras palabras, cambiar sustancialmente las instituciones estatales y las instituciones, sobre todo constitucionales? La respuesta es no. Lo que se pretende ir es a un reciclaje solamente coyuntural de políticos, que serán los mismos. La lucha depende del ciudadano. Y el ciudadano se está cansando porque está protestando. Ayer había una protesta contra de las madres de género, creo, ¿no? Entonces, significa que la gente tiene esperanza de que nazca realmente un nuevo sistema, que por ahora no se vislumbra. Entonces, si nosotros tenemos una constitución garantista, pues es imposible. Con esta constitución es imposible afrontar el sistema criminal actual. ¿Otra pregunta? Interesante su presentación, doctor Calderón, y los comentarios de doctor Guerrero también. Mientras escuchaba su presentación pensaba en su salud, ¿no? La Superintendencia Nacional de Salud. Hace unos días escuché un curso y ellos supuestamente existen en el Perú para defender los derechos de los pacientes, de las personas que se atienden. Y mucha gente muere, llega a emergencia y no tiene el anestesiólogo o no tiene el instrumento que necesita para revivir a una persona y se muere. Conozco y he escuchado de casos de personas que han sido afectadas por la muerte de un familiar cercano, presentan la queja en su salud, en la Superintendencia Nacional de Salud, y ellos se demoran, no cumplen con el plazo. Ellos dicen 30 días toma la investigación más 15 días, o sea, en 45 días debe haber un informe elaborado por su salud con las conclusiones o recomendaciones, hallazgos que hayan encontrado, pero no cumplen con el plazo, ¿no? Entonces, yo digo, hablando de corrupción, que es un tema que está pues a flor de piel, yo digo, ¿habrá corrupción? Y si hay, ¿en qué magnitud? Su salud. En la Contraloría General de la República, también pues, lo encuentro un poco gracioso, de que un auditor que es contratado por la Contraloría General de la República trabaja en una entidad, no quiero decir el nombre, X, y esa entidad X es la que le paga como trabajador CAS al auditor. O sea, hay una dependencia, de que, por ejemplo, si yo soy auditor, me renuevan el contrato, pero si yo voy con la verdad, con la justicia, si hago público, si denuncio, me botan del trabajo. Palabras sencillas. Entonces, eso del trabajador CAS me parece es un nido para la corrupción,
No deberían haber trabajadores casa en el Perú. Todos los trabajadores deberían tener estabilidad. Así como un juez, como la independencia que hablamos de que deberían haber los checks and balances que en Estados Unidos existe, así debería ser también su salud y la Contraloría especialmente. Un comentario que se le escucha. Sí, gracias. Sí, el comentario es el siguiente, ¿no? Nosotros hemos expuesto como premisa que la corrupción es el efecto de la causa. Cuando usted me dice que existe miedo en denunciar, miedo en protestar, ¿no? Porque, ojo, la salud es un tema sensible. O sea, yo, como cualquier ciudadano, tener conocimiento que en el Perú, en el norte, 63% de anemia de la población, en Huancavelica, en Apurímac, valores similares, eso es preocupante. Entonces el sistema, la superintendencia, claro, no sé cómo estará estructurado, pero de acuerdo a lo que usted manifiesta, podría dar indicios a una criminalidad más profunda, que no solamente se demuestre con el efecto, o sea, la criminalidad de tipo corruptivo. Entonces hay otros elementos que no conocemos. Ahora, en este punto, ¿qué cosa se requiere? Organizarse y proponer. Proponer justamente esta exigencia. Cambio legislativo. Gracias. Adelante. La pregunta es para usted y al doctor López. Tuve la oportunidad de participar en un importante conversatorio sobre el crimen organizado, delincuencia, y el 90% de los 300 participantes, ¿sí?, querían que sean enviados a Cayapalca, desde el que se apropia un celular hasta que aquel que se lleva los fondos públicos. ¿Y ustedes qué opinión de esa propuesta? No lo he escuchado bien. ¿Cuál es la pregunta? Sí. Enviarlos a Cayapalca, ¿sí? Al que se lleva desde un celular hasta aquel que se apropia los fondos públicos. Esa es la pregunta para usted. ¿Qué le parece a usted y al doctor López? ¿El que se apropia de fondos públicos, dicen? Cayapalca es el penal más alto del Perú, que está a 5.000 metros más o menos. Ya. Entonces, la idea es que la mayoría, del 90%, dice el doctor, que pedía que se hayan llevado hasta por el robo de un celular a esa zona, ¿no?, donde hay un frío inmenso. Bueno, ahí entramos al campo de la teoría de la pena, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la pena en el sistema penal? ¿No? Entonces ahí hay varias teorías que explican la finalidad de la pena. Ojo, la ejecución de la pena de por sí constituye un sistema de ejecución penal, por el sistema de ejecución penal. Eso, yo ya no parto del principio que es el derecho de ejecución penal, el sistema de ejecución penal, porque parte de una sentencia pasada, no en cosa juzgada formal, sino en cosa juzgada sustancial. Y ahí, en esa ejecución, en la cosa juzgada sustancial, puede hacer que se denigren algunos elementos fundamentales del ciudadano. Por ejemplo, ¿no?, en Italia sucedió el siguiente hecho. En una celda que tenía capacidad para 3 personas, lo habían puesto 6 personas. Entonces, la modalidad de ejecución, digamos, de la pena no era idónea, era lesiva al principio y garantía fundamental de la dignidad humana. Y uno de ellos protestó, hizo un recurso a la Corte Europea y en Italia ha sido sancionada ya varias veces por este hecho. Ahora, analogía, si nosotros lo mandamos a todos los criminales, digamos, ¿a dónde? A Casapaca, donde está en el lugar más alto de la... Entonces, ¿no sería una forma de, digamos, de lesionar la dignidad humana? Yo creo que la solución va por otra vía, ¿no? Debe dar por otra vía, pero podría ser el caso. Que no estoy de acuerdo, pero podría ser. Maestro Guerrero, su opinión. Muchas gracias. Muy puntualmente comparto la visión del doctor Severiano y considero que la criminalidad no se soluciona con penas duras. Por eso es que no hay pena de muerte. Hay que entender que
¿Acaso lo que nos falta es invertir en cultura? ¿No? Porque si nosotros implementamos violencia más allá de lo razonable contra la persona, eso no va a solucionar el crimen. Lo que hay que invertir es en educación, en cultura y en general en la conciencia sobre las obligaciones del ciudadano. Las penas duras, castigo, entre comillas, ejemplarizador, no es solución para la criminalidad. Muy puntualmente, si bien es cierto, la Constitución consagra la filosofía de la reinserción y que esto es algo muy difícil, sin embargo, es algo que sustenta el sistema penal. Por lo tanto, también se debe posibilitar, y se hace en parte, a través del trabajo pastoral, a través del trabajo propiamente dentro de los penales, con dignidad, porque ojo, que la Constitución establece que el fin de todo el ordenamiento jurídico es la persona humana y su dignidad. Muchas gracias. Ante todo, muy buenas noches, doctor Cateriano, felicitarlo por su exposición y al doctor Pananita también felicitarlo. Solamente quiero hacer un interrogante y quisiera que lo tomen bien este aspecto. Si usted nos habla de homogeneizar las leyes penales, debe homogeneizarse, muy bien. En este caso, ¿debe cambiar la Constitución Política del Estado para que caminen de la mano? Porque, según tengo entendido, tiene que caminar la Constitución juntamente con el Código Penal. Muchas gracias al señor Panelista y al señor Gaspar. Muchas gracias. Bien. Hemos señalado que la Constitución Política, que es el límite de los poderes políticos, límite del poder, que limita el poder, no tolera el abuso, es un conjunto de valores positivos. Estos valores positivos deben estar actuados, que muchas veces la Constitución no lo actúa. ¿Por qué? Porque justamente por su esencia de tipificar solamente valores positivos, no está en grado de desarrollar una serie de otros, digamos, normas de rango que puedan ser, si bien es cierto, casi equivalentes, de tipificar algunos elementos de naturaleza criminal. Lo que sí debe tener la ley, la norma, es hacer referencia, debe ser congrua al principio positivo, ¿no? Tipificado o acogido en la Constitución. Si no es congruente, ahí viene otro problema, que nosotros tenemos acá en nuestro país en un tribunal constitucional, pero que se dedica a evaluar resoluciones judiciales. El Tribunal Constitucional es para ello verificar la legalidad de la ley. Si una norma es congrua al principio positivo en el límite del poder político. Esa es la función del Tribunal Constitucional, no meterse en decisiones jurisdiccionales. Al hacerlo, en otras palabras, distorsionando el sistema normativo, es utilizar el ente a un interés particular, que deslegitima de por sí el sistema jurídico. ¿Pregunta más? Bueno, vamos a cerrar entonces, y antes de cerrar, Tom, sí, de cerrar. Una preguntita. La vía compañías de seguros, ¿es también un lavado de dinero? Una empresa de compañía de seguros puede ser utilizada para lavado de dinero. Interesante la pregunta. Bueno, todo lo que es digamos, sociedades, claro, podría ser que sea utilizada, pero el sistema de seguros, ¿no?,
es dejado a los privados. Muchas veces, pocos estados, pocos países acogen que sea el Estado de por sí empresario en el sistema de seguros. Normalmente, por eso es nuestra superintendencia que controla, normalmente es dejado para los privados. Si esta es la premisa, es posible que una sociedad privada sea utilizada para fines de esta naturaleza, de lavado de dinero, lavado de activos, bueno, no sé, sobre todo de lavado de dinero, reciclaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no?, se puede hipotizar hechos en los cuales los privados utilicen el sistema de seguros aparentes, ¿no? Aparentes para, digamos, de otro modo, legitimar dinero ilícito. Es posible.